Como en el video anterior no pude mostrarle muy bien cómo podíamos medir los ángulos con un transportador, decidí hacer este con un cuaderno y un transportador. Yo sé que no todos tienen este transportador que es completo. La mayoría tiene el cortito que es hasta los 180 grados, pero ahí les voy a explicar de las dos maneras. Y una regla, aunque no creo que sea tan necesaria en esta ocasión. Solamente vamos a utilizar el transportador. Ahora, si nos fijamos en lo primero, ya que es esto de acá, recordemos primero que los ángulos siempre se abren en sentido contrario a la manilla del reloj, o sea, hacen este movimiento, ¿ya? Van girando en ese sentido. Si ustedes ven el primer caso, aquí no, la línea no hace, el segmento, perdón, no hace ningún movimiento. Es decir, que si yo pongo el transportador, fíjense que el transportador tiene un centro, que es esa línea que está ahí, yo ubico justo ese centro en la línea y la línea que es la parte del ángulo sobre el borde del transportador, me voy a dar cuenta que quedó justo, no en el 180, en el 0, porque no hubo ninguna abertura. ¿Se dan cuenta? O sea, este ángulo mide 0 grados. Aunque ustedes entenderán que no hace falta usar un transportador para entender que si no hay abertura, sería 0 grados, ¿cierto? Bien, veamos el siguiente. ¿Cómo medimos ese ángulo? ¿Ya? Voy a ubicar nuevamente el transportador sobre el vértice y lo voy a alinear. La línea la voy a alinear con el transportador, ¿ya? Y observo hasta dónde llegó la abertura. Ahora, recordemos que estas aberturas, como son pequeñas, tienen que ser sí o sí menores que 90 grados porque son ángulos agudos. O sea, no sería 140 porque sería un ángulo muy grande, sería como si yo empezara a contar desde aquí hacia acá, ¿ya? Pero nosotros abrimos al sentido contrario de manilla de reloj, así, este movimiento. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40 grados. Es decir, que este ángulo mide 40 grados y de esa manera voy midiendo, ¿ya? Bien, nos dirigimos acá. Ahora, este es otro ángulo que ustedes no requieren de transportador. ¿Por qué? Porque cuando tiene ese cuadradito, cuando ustedes vean que forma como la esquina de un rectángulo, a eso se le llama un ángulo recto. Y los ángulos rectos siempre miden 90 grados. De todas maneras, lo vamos a corroborar con el transportador. Ya, miren, voy a ubicar aquí. Nuevamente, el vértice está ahí. Este puntito que está ahí debe estar en el vértice. Ahí, y debe cuadrar justamente la línea con el borde del transportador, esa línea del transportador. ¿Ya? Y veo, miren la extensión. ¿A dónde llegó? Justamente llegó a los 90 grados. ¿Ya? Ahí también puede medir mi ángulo 90 grados. Bien, sigamos con esto. Tenemos otro ángulo. Este ángulo es más grande que el 90 grados, ¿cierto? Es decir, esto es un ángulo obtuso, que sí o sí va a ser más grande de 90 y va a ser menos de 180. Entonces, ubico mi transportador, nuevamente el vértice sobre ese centro, alineo el transportador con el segmento del ángulo y observo aquí dónde llegó. Ojo, ahí no llegó al 40, ¿cierto? Sería ilógico que sea 40 grados. Entonces empezamos a contar desde acá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. ¿Se fijan que fui contando de 10 en 10? Bien, no todos los transportadores son iguales en todo caso. Bien, sigamos acá. Veamos esto. Este es otro ángulo que no requiere de usar transportador. ¿Por qué? Porque a esto se le llama un ángulo extendido. Es decir, el ángulo se abrió exactamente 180 grados. ¿Ya? Bien, si yo pongo el transportador acá, debe coincidir, ¿cierto? Nuevamente, el centro con el vértice, alineo y me fijo, miren la línea, ahí está el ángulo 0, pero esto hizo esta abertura. Y llegó al no 360, sino 180. Ya quizás lo puse al revés el transportador. Si ustedes igual tienen su transportador que es de los más cortitos, se van a dar cuenta que llega a 180. ¿Ven acá? Llegó al 180. Ahora, si no está 180 ahí, no se asusten con eso. Basta con que ustedes mismos vayan contando de 10 en 10. Es algo bastante simple. Ya 10, 20, tenemos 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 180. Ya llegamos al 180. Ya los transportadores son súper fáciles de ver, ya porque van de 10 en 10 y entre cada uno hay 10 pequeñas líneas ahí, ¿ya? O sea que cumplen del 0 al 10. Bien, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un ángulo ya cóncavo. ¿Cuáles son los ángulos cóncavos? Son los que son más grandes de 180, ¿ya? Entonces, usamos nuestro transportador, ¿cierto? Esto lo voy a enseñar de dos maneras porque puede que no tenga el mismo transportador que yo, ¿ya? O sea, miren,
yo aquí llegué, yo ya sé que esto es 180, ¿cierto? Voy a acomodar bien mi transportador. Yo sé que esto es 180, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar a contar hasta llegar aquí. 180, 110, o sea, 190, 100, 200, perdón, 200, 210, 220 llegaría acá. Ahora, si yo no sé cuánto mide esto, yo sé que con una regla, miren, ¿ya? Voy a extender esta línea que está acá. La voy a extender. Y yo sé que hasta ahí van 180, ¿cierto? Hasta ahí ya tengo 180, me falta este espacio. Los ángulos también se pueden sumar. Entonces, ¿qué hago yo? A ver, empiezo a sumar mi ángulo, ¿ya? Doy vuelta al transportador y cuento nuevamente. Ya cuento 10, 20, 30, 40. O sea, esta parte mide 40. Y si sumamos 180 más 40, en total son 220 grados. Ya no hace falta tener un transportador de estos completos. Bien, vámonos acá. Este es otro ángulo que ustedes no deberían usar transportador para medir. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una extensión ahí con la regla, miren, voy a hacer una extensión. Una extensión aquí y una extensión acá. Después igual vamos a medir con la regla, pero esto es para que puedan verlo. Esto ya mide 90, ¿cierto? Esto mide 90 también. O sea, tenemos 90, 90. Y esto también mide 90, porque este ángulo hizo este movimiento, recorrió esas tres partes. O sea, 90 más 90 más 90, que son 270 grados en total. Ahora, si yo lo mido con el transportador, ya, ubico mi transportador, nuevamente el vértice con la línea o el centro del transportador. Y fíjense, mi transportador me lo marca automáticamente, ¿eh? Ahí está el 270. Si yo no sé, no tengo este transportador, voy a tener ese que es por la mitad, ¿cierto? Voy a llegar hasta acá, va a estar el 180. Entonces doy vuelta al transportador, mido esta parte, voy a ver que es 90 y sería 180 más 90, que son 270. Bien, y finalmente lo que está acá. Ya, esto es un ángulo cóncavo nuevamente, de gran extensión, ya es mucho más grande que 180, es mucho más grande que 270, está cerca de los 360. Hago lo mismo, ubico mi transportador ahí y veo esta línea. Acuérdense que aquí tengo 180, 270, 280, 290, 300, 310 más o menos, pero claro que esto llega antes de 310. Ya, llegamos 270, 280, 290. 300, 305. O sea, ahí yo sé que tengo 305 grados. Ahora, no tengo ese transportador. ¿Qué hago? Transportador cortito. Mido acá. Ahí ya tengo 180, ¿cierto? Ustedes deberían medir eso, daría 180. Doy vuelta a mi transportador. Miro lo que está acá. Ese ángulo que está aquí. De por sí es más grande que 90, ¿cierto? O sea, tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110... 120, 125. ¿Y qué hago con eso? Sumo 180 más 125. Sumo esos dos y me da exactamente lo mismo, ¿ya? De esa manera podemos medir usando un transportador y esto lo hago para que ustedes puedan hacer las actividades del libro. Recuerden, el texto sumo primero.